Hola, muy buenas tardes. Espero que el video con las experiencias que les dejé la semana pasada les haya gustado. Además de ese video tenían otro explicativo de las distintas leyes de los gases y espero que a partir de la teoría ustedes puedan haber podido dar respuesta a la observación de dichas experiencias. De todas maneras, en este video vamos a tratar justamente de colocar en discusión las distintas leyes y poder justificar las observaciones de aquellas experiencias. La primera experiencia que habíamos observado consistía en una jeringa, ¿sí?, que tiene un globo adentro, un pequeño globo, y había dos demostraciones, dos experiencias. Una con el émbolo hacia atrás. Recuerden que en la punta yo podía cerrar con este tapón la jeringa y empujar el émbolo hacia adelante, ¿sí? Al hacer esto, lo que yo observo es que el globo disminuye su tamaño, disminuye su volumen. Bien, yo les pedí también que en cada observación ustedes interpreten cuáles son las variables de estado que se modifican en cada una de las experiencias y cuáles se mantienen constantes. Analicemos. Yo al estar empujando el émbolo hacia adelante estoy ejerciendo presión y observo que el volumen de mi jeringa disminuye. Es decir, lo que observo es, al aumentar la presión, el volumen de la jeringa disminuye. ¿Qué pasa con la otra variable? La variable cantidad de materia, que es el aire encerrado en la jeringa, permanece constante. La variable temperatura permanece constante, con lo cual lo que estoy aquí es poniendo o demostrando la ley de Boyle-Mariot, que plantea que el producto de P por B es una constante, o eso matemáticamente, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, que a masa y temperatura constante, decíamos, la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen. En este caso quiere decir que si yo aumento la presión, el volumen disminuye. A eso me refiero con inversamente proporcional. Interesante ver también que el globo disminuye el volumen, ¿no? Les voy a contar un poco la experiencia que he tenido con este trabajo con alumnos de escuela media, ¿no es cierto? Muchas veces cuando uno les pide que describan, dicen el globo, por ejemplo, se desinfla. Entonces piensen en esto unos pocos segundos, lo que nos permite el video, que si realmente esa afirmación por parte del alumno es correcta. Bueno, decir que el globo se desinfla, o en sentido contrario, ¿sí?, si tiro el émbolo hacia atrás, que el globo se infla, bueno, en realidad es una afirmación incorrecta. Y esto tiene que ver con que cuando uno infla un globo, ¿sí?, está aumentando la cantidad de masa de aire dentro de ese globo. Y acá decíamos que la masa del sistema gaseoso permanece constante, no solo dentro de la jeringa, sino dentro del globo. Es decir, la masa permanece constante, con lo cual el globo no se infla ni se desinfla. En todo caso, lo que hace es disminuir el volumen por aumento de presión, o aumentar el volumen por disminución de presión. Volvemos hacia atrás. No habíamos comentado en esta experiencia, lo que estoy haciendo es aumentar el volumen, y para esto se produce una disminución de la presión dentro del sistema, ¿no? Si bien yo ejerzo presión hacia afuera, justamente el sistema adentro hay una presión menor, porque cuando yo lo suelto, fíjense que el émbolo vuelve hacia adelante. Eso tiene que ver con la menor presión que hay con respecto a la presión atmosférica. Bien, entonces resolvimos esta experiencia considerando la ley de Boyle-Mariot. Vamos a otra experiencia. Teníamos una botella, ¿sí?, una botella que yo la sumergía primero en agua caliente, ¿sí? La daba vuelta para que la botella le caiga agua caliente, la dejaba unos segundos, ¿sí?
y luego intentaba colocar un globo adentro, ¿sí? Por más que yo quiera colocar el globo, es muy difícil, debería hacer mucha presión para lograrlo, ¿no? Sin embargo, cuando yo lo daba vuelta, o daba vuelta a la botella y la coloco bajo de agua fría, ¿sí? Observaba que el globo ingresaba. Analicemos entonces cuáles son las variables. En principio, ¿sí? Yo puedo decir que hay una disminución de la temperatura del sistema, porque yo coloqué primero la botella bajo el agua caliente y luego la enfrié, con lo cual la temperatura del sistema disminuye. ¿Qué pasa con el volumen de aire adentro? En principio, ese volumen de aire permanece constante porque el globo va ingresando y el aire no sale ni se escapa, ¿sí? Entonces el volumen indudablemente ahí va disminuyendo, ¿sí? Es decir, cuando disminuye la temperatura, en principio el volumen también disminuye, ¿sí? La presión es la presión atmosférica, nadie ejerce presión sobre el globo para que ingrese, ¿sí? Es la misma presión atmosférica que se ejerce sobre el globo, que es la presión del aire. Con lo cual acá tenemos presión constante, la temperatura varía, ¿sí? Disminuye, en mi experiencia, yo tenía la botella caliente, la enfrié, la temperatura disminuyó y lo que observo es una disminución del volumen del aire, por eso el globo comienza a ingresar, ¿sí? ¿Qué ley entonces podríamos aplicar aquí para tratar de interpretar esta experiencia, ¿no? Entonces me quedaría que la temperatura, ¿sí? Es proporcional, decíamos, al volumen. Temperatura proporcional al volumen. Y bueno, entonces fue Charles, por un lado, que estudió la variación de la temperatura en función del volumen. Luego también, al poco tiempo, Gay-Lussac hizo las mismas experiencias semejantes que lo llevó a la misma conclusión, ¿sí? Fue Gay-Lussac el primero que presentó el trabajo, pero en realidad Charles ya había hecho este trabajo, inclusive había planteado una ecuación matemática semejante a la que publica más tarde Gay-Lussac. Por eso se conoce con la ley de Charles-Gay-Lussac, pero en realidad fue Charles primero el que llegó a esta conclusión y en algunos libros aparece simplemente la ley de Charles, ¿sí? Ley de Charles o de Charles y Gay-Lussac. Son dos físicos que trabajaron en una época bastante cercana, pero en distintos años, y que llegaron a la misma conclusión. ¿Y qué establece esta ley, no? ¿Qué establece esta ley? Que a presión constante, ¿sí? A presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Hay que recalcar en el concepto que hablamos de directamente proporcional a la temperatura absoluta. En un video teórico de la semana pasada yo les demostraba que si yo mido temperaturas en grados Celsius y mido volúmenes de un sistema, no llego a una constante de B sobre T, ¿sí? Esto me dice que la ley solamente, o la expresión matemática, si quieren, la expresión matemática solamente se cumple si yo expreso la temperatura en Kelvin. Por eso, en mi definición, en mi concepto teórico, debo aclarar, ¿sí?, que es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Bien, la otra experiencia, siguiendo con mi botella, una vez que yo tenía el globo adentro, intentaba sacarlo, ¿no? Entonces lo que había hecho era colocar en la boca del tubo, ¿sí?, del lado de adentro, colocar mi globo. Y justamente lo que hacía era lo contrario, ahora volvía a calentar mi botella. ¿Y qué veía? Que en realidad el volumen del gas aumentaba y ese aumento de volumen de gas empujaba a mi globo hacia afuera hasta que lo sacaba completamente. Nuevamente la misma ley, ¿no? La presión atmosférica, ¿sí?, es la misma, es decir, la presión del sistema es la misma. No hay una presión como en el caso anterior de mi jeringa que yo estaba tirando hacia adentro o empujando hacia adentro.
¿sí? Es el sistema que soporta la presión atmosférica sobre el globo y, digamos, hay un aumento de volumen del gas por un aumento de temperatura que empuja mi, entre comillas, pistón. Si se acuerdan cuando les hacía el diagrama, en la parte, cuando expliqué el video teórico, había un pistón que subía y bajaba con el aumento o disminución de la temperatura. De eso se trata. El globito actúa como un pistón que sube o baja, ¿no? Entraba o salía dentro de la botella. Aplicamos la misma ley para poder explicar esta experiencia. Bien, experiencia parecida tenía que ver con la del globo, que sacaba de la heladera, la colocaba en agua caliente y medía el volumen, ¿no? Es decir, lo primero que hacía era medir el volumen, determinaba una diferencia de volumen del globo sumergido en agua. Decía, si recuerdan, yo lo que hacía era medir la altura de agua en un vaso, ¿sí? La marcaba, sumergía mi globo, sacaba de la heladera, lo sumergía, le ponía una tapa para llegar justo al enrase del agua y entonces volvía a marcar hasta dónde subió el agua. La diferencia me indica el volumen del globo, que es el volumen de agua desplazada por ese globo. Seguramente ustedes, como futuros profesores de física, en las clases de física van a van a hablar del empuje, ¿sí? Y van a hacer inclusive cálculos referidos a esto. Volviendo, ¿qué hacía luego? Lo que hacía era cambiar el agua, volvía a enrasar la altura inicial de agua, pero ahora con agua caliente, y volvía a colocar el globo. Y lo que observaba era que había un aumento de la subida del agua. Y eso tenía que ver con el aumento del volumen del globo. Nuevamente, un aumento de temperatura provoca un aumento del volumen del gas. En este caso, encerrado dentro del globo. Con lo cual, estaríamos nuevamente, cualitativamente, justificando esta experiencia aplicando la ley de Charles y Gay-Lussac. Bien, había otra experiencia, ¿sí? También muy parecida, donde yo colocaba este sistema. Recuerden que acá tengo una llave de gas soldada con poxipol, y dejaba la llave abierta, ¿sí? Sumergía el sistema en un baño María con agua caliente, y eso hace que el calor expulse el aire dentro de este sistema. Recuerden que esta llave estaba abierta. Una vez que tenía ese sistema caliente y había después de unos minutos expulsado parte del aire, yo cerraba la llave, ¿sí? Y lo colocaba bajo el agua fría. Entonces, al colocar mi frasco debajo de la canilla, ¿sí? Siendo el volumen del sistema constante, porque el volumen del frasco no aumenta, disminuye, si yo estoy disminuyendo la temperatura, tiene que estar ocurriendo una disminución de la presión dentro del sistema. Según Gay-Lussac, la presión de un sistema es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Con lo cual, yo tenía el frasco en agua caliente, cerré el sistema para mantener el volumen constante, lo enfrío, ¿sí? Y en ese momento de enfriar, la presión dentro del frasco tiene que estar disminuyendo. Bueno, una vez que mostraba esto, lo que hacía era abrir la llave nuevamente de mi sistema. Con lo cual, si la presión interior, ¿sí?, disminuyó, la presión atmosférica tiene que ser mayor, con lo cual ingresa aire. ¿Y qué es lo que observaba en ese momento, no? Lo que observaba era que el volumen del globo disminuía rápidamente. Y eso tiene que ver con que la temperatura ahora la mantengo constante. Al aumentar la presión, porque ingresa aire dentro del sistema, hace que el volumen del globo disminuya. Nuevamente estaríamos en presencia
¿sí?, de la observación de la ley de Boyle y Marriott, ¿sí? A temperatura constante, el volumen del gas es inversamente proporcional a la presión. Lo que veíamos era que el globo se achicaba, ¿sí?, y esto tenía que ver con el aumento de la presión. Muy bien, y vamos a la última experiencia, que era el desafío. Ojalá que algunos hayan podido develar cuál es la cuestión, que era este frasco, este tubo, que tiene un globo, ¿no?, dentro de la botella. Y el desafío era que ustedes puedan inflar el globo dentro de la botella. Para eso tenían que soplar, ¿no? Bueno, si ustedes prepararon el sistema y soplaron, ¿sí?, seguramente soplaron, se pusieron colorados y difícilmente pudieron inflar el globo, o por lo menos en forma apreciable como lo hago yo. Y mucho menos mantener el globo inflado, ¿sí? Mucho menos mantener el globo inflado. Lo que pasa que mi experiencia me llevó a soplar durante tantos años de docencia que puedo lograr inflar el globo adentro de la botella. Bueno, el truco está en lo siguiente. Fíjense que además yo decía, cuando quiero puedo desinflar el globo, ¿no? Es decir, lo inflo, ¿sí?, lo mantengo inflado, y cuando quiero, ¿sí?, logro que ese globo se desinfle. Bueno, recordemos que los gases, un gas está constituido por materia y ocupa un lugar en el espacio, con lo cual es difícil que si hay aire adentro yo pueda, a menos que tenga muchísima fuerza, ¿sí?, empujar y a presión agregar más gas dentro de ese globo, ¿sí?, y si lo lograra, en el momento de quitar la boca, el globo se desinflaría. ¿Cómo logré este truco? Bueno, decía que el aire ocupa un lugar, entonces difícilmente yo pueda hacer introducir con mi fuerza más aire dentro de la botella. Entonces el truco está que en el fondo de la botella, ¿sí?, aquí abajo, mi botella tiene un pequeño orificio. De manera tal que cuando yo soplo, ¿sí?, el aire que está dentro de la botella sale de la misma. Lo que ustedes seguramente en el video no pueden percibir, que una vez que yo inflé el globo, ¿sí?, coloco el dedo en el orificio, con lo cual, ¿sí?, no entra ni sale más aire de la botella. Y el globo permanece inflado, por más que esté abierto, ¿sí?, permanece inflado, porque ese globo en realidad está ahora soportando la presión atmosférica. Está soportando la presión atmosférica y queda inflado. Ahora, cuando yo saco el dedo de ese orificio, el aire ingresa por aquí y empuja al aire que está dentro del globo. Y el globo se escapa. Es como que yo inflo un globo, ¿sí?, y lo suelto, y la presión atmosférica hace que el aire que está dentro del globo salga hacia afuera, que inclusive, bueno, ahí ustedes van a ver como el globo sale disparado, que tiene que ver con el principio de acción y reacción de ese globo. Al escaparse el aire hacia adelante, el globo sale hacia atrás. Bueno, esto es todo con este video. Espero que les haya gustado también las experiencias y la aplicación de las leyes de los gases.